Buenos días. A nombre de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, les doy la bienvenida. El aislamiento prolongado en los centros penitenciarios es una práctica que vulnera derechos humanos. En ese tenor, y con la finalidad de abrir un espacio de diálogo y discusión sobre el tema para avanzar en la consolidación de una cultura de los derechos humanos, organizamos esta plática el día de hoy que nos dará la maestra Vilma Ramírez Santiago. Ella es directora ejecutiva del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a quien agradecemos mucho su presencia. Y por supuesto, para darles la bienvenida, se encuentra hoy con nosotros el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Muchas gracias, presidente. Adelante, por favor. Gracias, muy buenos días. Quiero darles la más cordial bienvenida a todas y todos a este diálogo con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas y también darle la más cordial bienvenida a la maestra Vilma Ramírez Santiago. Le agradecemos muchísimo, maestra, la oportunidad que significa para nosotros el que usted nos comparta su conocimiento jurídico y su experiencia profesional. ¿Sí? Valoramos siempre el acompañamiento de la Comisión Nacional en nuestra tarea. ¿Sí? Es un gusto recibirla, aunque sea así virtualmente. Esperamos que pronto sea de manera presencial, ¿sí? Para llevar a cabo esta actividad de promoción de los derechos humanos en Chiapas. Quiero pedirle de favor que presente nuestro saludo respetuoso a la maestra Rosario Piedra Ibarra, quien ha sido una aliada de esta comisión. Le agradecemos mucho. Y pues yo creo que ya le habíamos comentado de antes que quienes integramos la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas, pues de hace tiempo nos propusimos acercar los derechos humanos a las personas en situación de vulnerabilidad, es decir, prevenir transgresiones, proteger a las víctimas y estar siempre de su lado. Estas pláticas de los lunes han sido una buena herramienta para este propósito. Y ahora con la era digital, pues el uso de las tecnologías de comunicación y las redes, pues han sido una de las formas para mantenernos cerca de la sociedad a la que servimos. Desde luego, reconocemos que nos falta mucho por hacer, ¿sí? Pero seguimos trabajando, nos da gusto el creciente número de personas que nos acompañan en estas pláticas virtuales y pues ello muestra el interés por evitar la desigualdad, la discriminación, la injusticia. Sabemos que la distancia entre los ordenamientos jurídicos y la realidad social es un reto, pero tenemos confianza que se irá reduciendo hasta que pues no haya olvidados, que se eliminen las conductas injustas entre las personas privadas de su libertad, en este caso, que es el tema que hoy nos hablará la maestra Ramírez. Los organismos públicos de derechos humanos buscamos que las instituciones, que los servidores públicos actúen conforme a derecho, pero que también lo hagan con calidez, que lo hagan con sentido humano, que más allá que las reglas comprendan que se trata de construir un espacio de convivencia en el que todas las personas sean respetadas por igual, ¿sí? Independientemente de cualquier condición que les caracterice. Es necesario que quienes trabajan en los centros de reinserción social sean eficientes en su operación, que se capaciten, se sensibilicen de esa calidez necesaria, ¿sí? No se les puede justificar de ninguna manera conductas que atenten contra los derechos humanos. Por ello, es necesario cada día conocer más
informarnos, capacitarnos, y eso es lo que buscamos hoy con esta plática, que nuevamente agradezco a la maestra Ramírez, ¿sí? Y a quien ya le dejo la voz para que sigamos fortaleciendo esta gran alianza con la CNDH, que habrá de permitirnos hacer en Chiapas una entidad en la que el respeto a los derechos humanos sea un estilo de vida. Muchas gracias a todas y todos. Sean bienvenidos. Muchas gracias, presidente. Gracias. Y ya para comenzar, nada más me voy a permitir leer brevemente la semblanza de la maestra Vilma y posteriormente ya dejaría el espacio para que usted comience con la plática. Gracias, maestra. La maestra Vilma Ramírez Santiago es profesionista egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana, quien cuenta con una amplia trayectoria, aproximadamente 28 años en materia de investigación y documentación de violaciones a derechos humanos y temas de tortura, en instituciones a nivel local, federal y estatal. Entre los estudios realizados con los que cuenta, destacan el título de especialista en derechos humanos que imparte la Universidad de Castilla-La Mancha, en el Centro Nacional de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la maestría en Derecho Penal Procesal con especialidad en juicios orales en el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. El máster internacional Derecho Penal, Constitución y Derechos de la Universidad Autónoma de Barcelona. En el ámbito de la investigación y académico, ha colaborado en la elaboración sobre informes relacionados con desapariciones forzadas, investigación integral sobre feminicidios en México, investigación sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes en la República Mexicana y violencia infantil, violencia de género, trabajo relativo a la armonización legislativa de las leyes locales a la luz de la Convención Internacional sobre Personas con Discapacidad. Fue integrante del equipo fundador de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, donde colaboró como visitadora adjunta. Asimismo, ha ocupado puestos a nivel directivo en diversas dependencias gubernamentales, como son la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde dio seguimiento a las recomendaciones sobre violaciones graves a los derechos humanos, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y la Fundación Gilberto Rincón Gallardo AC. También ha sido miembro del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, CEAV, en donde coordinando y dirigiendo al equipo de asesoría jurídica en atención a víctimas de torturas y malos tratos, ejecuciones extrajudiciales y condiciones carcelarias. Actualmente se desempeña como directora ejecutiva en el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y hoy nos dará la plática titulada Prácticas de aislamiento prolongadas que violentan derechos humanos. Muchas gracias por estar con nosotros, maestra. Muchas gracias, Mariana. Distinguido licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas, distinguida maestra Mariana Piña López, directora del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos, y distinguido personal de la Comisión Estatal que nos acompaña. Reciban todas y todos un afectuoso saludo de parte de la maestra Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y también del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. En primer lugar, quiero agradecer esta invitación a esta actividad de difusión. El carácter preventivo del mecanismo nacional nos obliga a priorizar acciones como esta, mediante las cuales podemos llegar a más personas para hablarles sobre la importancia del tema que hasta hace poco había sido objeto de silenciamiento e invisibilización, la tortura y los malos tratos. Por otra parte, el tema de esta plática de los lunes me es particularmente grata, pues aborda un aspecto del trato que reciben las personas privadas de la libertad, que normalmente suele ser no considerado lesivo de su integridad física. Me refiero a la reclusión prolongada en régimen de aislamiento. A lo largo de la experiencia del mecanismo, hemos acumulado visitando diversos lugares de privación de la libertad. La reclusión en régimen de aislamiento ha sido una de las medidas disciplinarias más frecuentemente documentadas. A la par, es una medida que suele no ser sometida a un riguroso escrutinio para evaluar su proporcionalidad, sus efectos, las garantías procesales mínimas que deben de cumplir y las salvaguardias que se deben implementar para prevenir un daño perdurable en las personas que son sometidas a esta práctica.
Como veremos en la presentación más adelante, incluso en algún momento de la historia de la humanidad, la reclusión en régimen de aislamiento representó un progreso en las medidas de sanción a que se sometía a las personas que habían cometido algún delito. Sin embargo, a la luz de los progresos que en materia de protección a los derechos humanos nos lleva a preguntarnos si esta práctica es adecuada, tomando en cuenta que el paradigma actual que permea en el sistema penitenciario es la reinserción social. En este sentido, me gustaría señalar, como lo hizo en su momento el relator especial para Naciones Unidas en el tema de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, en su informe especial 2011 en el tema, que abordar temas como este pueden proporcionar un gran beneficio a la comunidad si se somete a un examen racional y desapasionado. Desde el mecanismo nacional, seguimos insistiendo en visibilizar prácticas que pueden constituir tortura y hacemos un cotidiano esfuerzo para identificar los factores de riesgo que explican que este flagelo siga siendo en realidad tan cotidiano en nuestro país. Por ello, agradezco la invitación a esta plática de los lunes con el firme convencimiento de que esta actividad abonará en el conocimiento para todas y todos ustedes. Y sobre todo, que ello verá reflejado en la prevención de la tortura necesaria para el bienestar de la población del estado de Chiapas. Así que empezamos. Voy a permitirme compartir mi pantalla. Creo que ya estamos ahí, para que empecemos con nuestra exposición. Bueno, como vemos aquí, estamos hablando de las prácticas de aislamiento prolongadas. Me parece importante lo que dice don Nelson Mandela. Suele decirse que nadie conoce realmente cómo es una nación hasta haber estado en una de sus cárceles. Una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino por cómo trata a los que poco tienen o nada. Eso es muy cierto. Las cárceles, por supuesto, que están plagadas de personas en contexto de situación de pobreza, en una condición social de marginación tremenda, excluidos de algunos o de muchos de los derechos como es la educación. Si una sociedad es marginada y excluida, no puede acceder a mecanismos como estos, como la educación, y la educación no le permitirá salir de ese círculo de pobreza ni de una posición social marginada, y esa pobreza seguirá reproduciendo también este tipo de condiciones, la criminalización. La pregunta es aquí para todos. ¿La reclusión prolongada en régimen de aislamiento constituye de por sí un trato o pena cruel, inhumano o degradante? ¿Qué pensamos? ¿Qué decimos sobre esto? ¿Sí? En sí constituye la reclusión prolongada constituye por sí un trato penal cruel, inhumano o degradante, o requiere de algunos otros factores para que podamos hablar de que esa reclusión prolongada, ese aislamiento prolongado constituye un trato. ¿Por sí solo lo es? ¿Necesitamos otros factores? ¿Qué pensamos? ¿Qué opinamos sobre esto? Si alguien puede escribir algo en el chat, adelante. Sería importante saber qué pensamos sobre esto. Les leo, compañeros, compañeras. Acuérdense que ya hemos estado en otras pláticas y aquí se trata de retroalimentarnos todas y todos. Bueno, seguimos porque nada más tenemos una hora y bueno, vamos viendo esta parte, ¿no? Como vemos, el informe del relator especial de Naciones Unidas sobre el tema de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, nos dice que la práctica del régimen de aislamiento tiene un carácter mundial y era objeto de amplios abusos. El aislamiento social y la privación sensorial que impone esta práctica en ciertas circunstancias equivalen, por supuesto, a un trato cruel, inhumano o degradante e incluso tortura. Muchas veces pensamos, hemos platicado mucho, el doctor Miguel Sarre, que creo que muchos de ustedes lo conocen y que es un experto en este tema, era integrante de nuestro comité técnico. Agradecemos mucho la retroalimentación que frecuentemente y siempre nos estuvo dando. Y él siempre decía una frase
tan importante que la hemos adoptado y la seguiremos adoptando aquí en el mecanismo. Democraticemos las cárceles. Yo siempre hago el símil de decirles que cuando una persona ingresa a una cárcel, pareciera que cuando pasa por el filtro de ingreso, le ponen una charola y le dicen, mire, deposita aquí sus pertenencias. Luego le ponen otra charola y le dicen, pero también aquí deposite su dignidad, porque desde este momento usted no solo no tiene sus pertenencias, sino tampoco tiene dignidad. Y me parece que esto es algo que se tiene que terminar. Efectivamente, el aislamiento rompe con todos los esquemas que pueden haber en una cárcel, que de por sí ya la privación de la libertad ya trae ciertas restricciones o muchas restricciones a las personas. Imagínense el aislamiento prolongado. Sigamos. La Declaración de Estambul sobre el empleo y los efectos de la reclusión en régimen de aislamiento de 2008 dice que el régimen de aislamiento debería utilizarse lo menos posible, solo en casos excepcionales, por un periodo de tiempo lo más breve posible y solo como último recurso. Dice que es preciso intentar aumentar los contactos sociales de las personas privadas de la libertad, contacto entre los reclusos y el personal de prisiones, actividades sociales con otros presos, mayor número de visitas y acceso a servicios de salud mental. Situación que lamentablemente seguimos viendo que no permea. Recientemente visitamos un penal en una entidad en donde claramente se ven las prácticas de aislamiento. Llega un momento que las personas privadas de la libertad, en una instancia solo hay dos, una abajo, otra arriba, no hay el menor contacto entre ellos, pero además ni siquiera el personal de custodia o penitenciario está presente, no interactúan con nadie. Al momento que salen a un espacio que tienen para tomar la luz, es creo que el único momento si es que se les permite salir. Vamos a ver los antecedentes históricos de el aislamiento. Como ya lo habíamos dicho anteriormente, era como una medida terapéutica. Se creía que el aislamiento de las personas privadas de la libertad ayudaría a su rehabilitación. ¿Por qué? Porque se veía como algo, era más que nada utilizado como algo espiritual. Las personas privadas de la libertad pasaban todo el día en soledad, principalmente dentro de sus celdas, incluso para trabajar, con el objeto de que reflexionaran sobre sus transgresiones, ajenos a influencias externas negativas. Era un momento para meditar. Los aislaban para que meditaran, para que entendieran cuál fue su actuar y por qué las consecuencias de su actuar tenían que, más bien ante las consecuencias de su actuar tenían que responder. A partir de 1830 se extiende la práctica a Europa y América. Sin embargo, hace 200 años este modelo era una gran forma social y moralmente progresista en materia de penas, ya que se hincapié en la rehabilitación y trataba de sustituir la pena de muerte, la amputación de extremidades y otras penas que entonces prevalecían. Esto es, se trató de que el aislamiento fuera algo menos lesivo. Sin embargo, lamentablemente, esta situación de aislarlos para reflexionar, al parecer no dio gran resultado. Pero tendríamos que reflexionar por qué no dio gran resultado el aislarlos para poder reflexionar sobre su conducta. ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Qué ocurrió con este aislamiento? Como vemos, en algunos países se considera que las presiones de máxima seguridad para imponer un régimen de aislamiento son una práctica normal y no excepcional en los casos de los reclusos considerados como problemáticos. Y es que hablar de reclusos problemáticos me parece que es un concepto bastante subjetivo. ¿Por qué una persona privada de la libertad puede ser problemática? ¿Cómo se define qué es una persona privada de la libertad problemática? A criterio de quién queda calificar a la persona como problemática o no. Ese es el problema. La subjetividad que queda cuando no hay un verdadero protocolo ni una verdadera normatividad que permita regular el aislamiento, que permita señalar por qué el aislamiento, qué características debe cumplir el aislamiento, quién tiene que estar en el aislamiento, por qué es necesario el aislamiento. Y se debe además de ver el contexto. La Corte Interamericana siempre ha dicho que tan solo para hablar de tortura y malos tratos se tiene que ver los factores endógenos y exógenos de la persona.
Bueno, aquí también tendríamos que ver factores endógenos y exógenos. ¿Por qué entender? Esta parte de hablar de una persona problemática me lleva a una cuestión que les quiero compartir allá hace poco cuando yo trabajaba en el área de derechos humanos de la Procuraduría de la Ciudad de México, ahora Fiscalía de la Ciudad de México. Les cuento rapidísimo una anécdota que nos pasó. Había una señora que llegaba allá a la fiscalía y nadie la quería atender porque efectivamente se decía que era una persona problemática, se decía que se acercaban a ella y que de inmediato ella agredía a las personas, que nadie le entendía qué quería decir, y que nadie la entendía, decían, porque ella se tornaba agresiva. Sin embargo, nadie se detuvo a señalar que era una persona indígena, que había sido despojada de todas sus pertenencias llegando aquí a la Ciudad de México, que había estado detenida, que después la liberaron. Ella nunca supo explicar dónde estuvo detenida, pero al parecer estuvo en un centro de personas con enfermedades mentales. Pero la señora no tenía ninguna enfermedad mental, ni alguna condición de discapacidad psicosocial. Solo la señora era una persona indígena que no sabía hablar, que ante la falta de empatía, de otredad y de que las personas la pudieran atender, ella se tornaba violenta porque se desesperaba porque nadie la podía entender. Hasta que alguien se dio cuenta que hablaba una lengua indígena, que teníamos que buscar un traductor que pudiera apoyarla, que empezamos a buscarle redes en algunos albergues de mujeres para que pudiera recobrar su proyecto de vida, que empezamos a buscarle familiares en la comunidad indígena donde era para que pudieran venir por ella, que se tuvo que pedir apoyo económico para que se la pudieran retornar, que una organización civil la acogió para poder retornarla a su lugar de origen. Y este ejemplo les pongo, en las comunidades indígenas, muchas personas, más bien en las prisiones, muchas personas privadas de la libertad vienen de comunidades indígenas. Y si no se ve esta otredad, se puede pensar que son problemáticas porque traen otra cosmovisión y otra forma de ver la vida. Les es difícil adaptarse inmediatamente a un sistema carcelario que está hecho para aquellas personas que vienen de la urbanidad, que está construido con un sistema más occidental, que no contempla esta variedad. Entonces, por eso tenemos que hablar de por qué las personas, qué entendemos por personas problemáticas, por qué en las prisiones de seguridad van a parar personas que en realidad serán problemáticas. Eso es algo que nos tenemos que llevar a la reflexión para aquellas personas que nos toca visitar los lugares de privación de la libertad, para que volteemos y pensemos que lo que visitamos no es un inmueble, no estamos visitando nada más un inmueble, no estamos consultando nada más un expediente. Detrás de todo eso hay una persona y hay una vida y hay una historia que nos va a permitir hacer la diferencia para que esa persona no sea víctima de este tipo de malos tratos. Las justificaciones que dan para el aislamiento es castigar a una persona como parte de una pena impuesta judicialmente o como parte de un régimen disciplinario. Proteger a las personas vulnerables. Aquí yo les pregunto, ¿las personas en sí somos vulnerables? Se hablaba, yo les pongo el ejemplo, se hablaba de las mujeres como un grupo vulnerable. ¿Las mujeres somos vulnerables? ¿Los grupos prioritarios en realidad por sí solos son vulnerables? ¿O es la falta de ajustes razonables, la falta de empatía, o son los prejuicios y los obstáculos y las barreras sociales y culturales las que colocan a ciertos grupos en condición de vulnerabilidad? También eso es algo una parte que tenemos que reflexionar. ¿Cómo protegemos a estas personas que de entrada pensamos que por sí son vulnerables? Otra de las justificaciones es facilitar el tratamiento en prisión de algunas personas, proteger o promover la seguridad nacional. Bajo este concepto, en el cual por supuesto que yo soy partícipe de que protejamos la seguridad nacional, solo que tenemos que definir cómo a través de un sistema penitenciario vamos a proteger la seguridad nacional sin violentar ni vulnerar los derechos de las personas privadas de la libertad. Facilitar las investigaciones previas a la acusación o al juicio. Bueno, aquí hablamos de una prisión preventiva que no podemos nosotros, no es un tema para entrar, pero que es una de las justificaciones que se dan para hablar del aislamiento. ¿Pero qué entendemos por aislamiento? Vamos a ver la definición de aislamiento.
De acuerdo con la Declaración de Estambul, el aislamiento físico de una persona en su celda que es de 22 a 24 horas al día. Como todos sabemos, ya ha habido un pronunciamiento del relator de Naciones Unidas para determinar hasta dónde es permitido el aislamiento, cuántas horas se puede permitir el aislamiento sin que sea considerado tratos crueles, inhumanos o degradantes. ¿Quién podría señalar cuántas horas o cuál sería el tiempo pertinente para ello? ¿Alguien tendría alguna opinión sobre esto? ¿Alguien podría compartirnos? Aquí tenemos, ¿qué opinan sobre esto? Así es. Uh-huh. Sin embargo, algo que hemos visto es que el aislamiento físico de una persona en su celda de 24 horas al día es el que se le habla de aislamiento prolongado. La Naciones Unidas, el relator, ha dicho que un aislamiento no puede exceder, como lo vimos en la otra diapositiva, por más de 15 días. ¿Por qué? Porque, por supuesto, como todo régimen disciplinario, por supuesto que sí se permite que haya medidas de sanción o de castigo para las personas que infringen el régimen. Por supuesto que se sabe que estar en una cárcel, en un sistema penitenciario, por supuesto que es una sociedad en pequeño donde va a haber quien trastoque las reglas que pone el mismo sistema penitenciario, porque está privado de la libertad, siendo ya procesado o sentenciado por un delito, por supuesto que no los exime de que puedan cometer algún tipo de indisciplina, que se puedan transgredir todas las reglas que impone el propio lugar de privación de la libertad. Son lugares comunes donde convergen infinidad de personas con diversas características, con diversas etnias, razas, forma de ver y de pensar la vida. Entonces, claro que todo esto se tiene pensado para entender que el propio sistema carcelario, el propio sistema penitenciario tiene que tener un régimen disciplinario. Y eso, uno de ellos es el aislamiento. Las características. El contacto con otras personas suele reducirse al mínimo o a veces hasta se nulifica. Ojo, yo he sabido de personas privadas de la libertad donde está nulificado el contacto. La reducción de los estímulos es cuantitativa y cualitativa. El ni siquiera sacarlos a que tomen el sol, el poder tener el aire, el poder ver una luz natural, el poder ver quizá otras personas caminando, ya ni siquiera que interactúen con ello, por supuesto que es algo que es muy grave, porque sí hay esa reducción. Los estímulos disponibles y los contactos sociales ocasionales pocas veces se eligen libremente. Así es. Suelen ser monótonos y raramente se producen en un clima de empatía. Todo periodo de aislamiento que supere los 15 días, como ya habíamos dicho, se puede considerar tortura. Ya lo ha dicho Naciones Unidas y nosotros consideramos que es así. El aislamiento debe ser una medida excepcional y no una regla general. ¿Por qué? Porque debe de verse cuando este castigo debe de ser el que impere. No todo rompimiento de reglas de inmediato tendría que traer consigo el aislamiento. Lo cierto es que sí se abusa del aislamiento. ¿Por qué este criterio? ¿Por qué 15 días? ¿Por qué consideramos que puede ser 15 días? Por los efectos nocivos que puede traer el aislamiento. Son efectos más que nada psicológicos que pueden ser irreversibles. Por eso se habla de que estamos hablando de tortura o de un trato cruel, inhumano o degradante. Aquí como lo dice muy claramente, es un aislamiento en aislamiento. Hace un momento les decía, ya de por sí la privación de la libertad, el que yo siempre cuento esta anécdota porque me parece muy ejemplificativa. Quizá los que somos abogados, los que hemos trabajado estos temas, estamos muy relacionados con el tema de las personas privadas de la libertad y sus derechos. Pero quienes no lo son, para mí, cuando alguien me hace una pregunta que no es perito en la materia, que no esté inmerso en estos temas, me ayuda mucho a entender cómo otras personas pueden verlo. Cuento esto porque fíjense que tengo
colaborador, un compañero mío que es contador, que es del área administrativa, y él suele ser muy dado a que cuando nos ve exponiendo temas, si se le permite, él se conecta y escucha. Y entonces un día que íbamos íbamos a una reunión, iba con él, me preguntaba, ¿qué derechos pierden las personas que están privadas de la libertad? ¿Cuáles son los derechos que pierden? Y yo le decía, realmente ninguno. Realmente lo único que hace es que esos derechos, la forma de vivirlos y de gozarlos, se transforman de otra manera. Y le explicaba, es como, por ejemplo, tú te levantas un fin de semana que no tienes que venir a trabajar y tú decides si comes en tu casa, a qué hora comes, o si sales a comer, a qué lugar vas, con quién comes, eliges la comida. En un lugar de privación de la libertad, sigues teniendo el derecho a la alimentación, pero no eliges la hora, con quién, en dónde y qué comes. Eso es una regla que te da el centro penitenciario. Es lo mismo. Y así, todas tus actividades cotidianas que hacías cuando no eras una persona privada de la libertad, ahora la tienes que trasladar a ciertas reglas que te impone un lugar de privación de la libertad. Ya no eres libre de salir, tienes el derecho a la recreación, como habla el cuarto constitucional, sí, pero no tienes derecho a decir cuándo vas al cine, con quién vas, si tu recreación va a ser ir al cine o ir a bailar, si vas a hacer un deporte, si decides brincar la cuerda ese día. No, porque todo eso va a estar establecido en un régimen disciplinario. Entonces, ya de por sí, las personas privadas de la libertad tienen restringidos sus derechos, están aislados y dentro de ese aislamiento hay otro aislamiento. Por eso es tan importante cuidar y entender el aislamiento como esta medida disciplinaria, como una protección que a veces se dice que es para proteger a los grupos vulnerables, tiene que estar realmente establecida, tiene que estar legalmente regulada, situación que no ocurre. El marco jurídico de las medidas disciplinarias. Las reglas mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, como ya sabemos todos los que estamos aquí, llamadas reglas Nelson Mandela del 90, en el principio 7 establece que se alentará la abolición o restricción del uso del aislamiento en celda de castigo como sanción disciplinaria. Solo les recomiendo que vean una película, no sé si sigue estando en la plataforma de Netflix, que se llama Una noche de 120 días, creo que me parece, y relata la forma en cómo estuvo privado de la libertad este señor, que acabó de venir a México, se me acabó de ir su nombre, que en el contexto del 15 de septiembre acabó de venir a México, este presidente, Mujica. En esa película, él narra cómo vivió su aislamiento y cómo fue torturado. Y ahí se ve claramente cómo la medida del aislamiento era tremenda. Tienen que verla porque de verdad que trae unos daños irreversibles el aislamiento de las personas privadas de la libertad, al grado que las puede llevar incluso a la locura para poder lograr superar esa etapa, para poder sentirse ajenos a esa etapa. La regla 43 dice que las restricciones o sanciones disciplinarias no podrán en ningún momento, en ninguna circunstancia, equivaler a tortura o tratos penas crueles, inhumanos o degradantes. En particular, quedarán prohibidas las siguientes prácticas: el aislamiento indefinido, el aislamiento prolongado, el encierro en una celda oscura o permanentemente iluminada, las penas corporales o la reducción de los alimentos o del agua potable. Lo cual lamentablemente pareciera que esta regla en muchos casos se usa a contrario sensu. Pareciera que se dice, bueno, vamos a aislarlo de manera indefinida, de manera prolongada, lo vamos a encerrar en un lugar oscuro, donde no hay iluminación, le vamos a dar lo menos posible de alimentos o agua potable. Insisto, acabamos de ir a un lugar donde probablemente es una de las prácticas que hemos estado viendo. El aislamiento solo se aplicará en casos excepcionales como último recurso, durante el menor tiempo posible y con sujeción a una revisión independiente y únicamente con el permiso de una autoridad competente. ¿Y quién sería esa autoridad competente, compañeros y compañeras? ¿Quién en nuestro sistema mexicano podría ser la autoridad competente para poder entender
que se aplique el aislamiento. ¿Quién podría ser? Yo creo que, ¿quién podría ser? Alguien que pues, quisiera participar en el chat, que no los veo participando, compañeros. Acuérdense que no pasa nada. Nada más es saber quién creen que podría ser, quién podría aquí en México, qué autoridad podría ser la que tendría que estar regulando el aislamiento. Algún médico, podría ser algún médico, algún psicólogo. A lo mejor el médico, pues, por su salud, pero no, es lo que estamos hablando es quién regularía una medida de aislamiento, quién tendría que estar vigilando que las medidas de aislamiento no sean indefinidas, prolongadas, que estén en celdas oscuras, que tengan alguna reducción de alimentos, que se ocupe como una pena corporal. Me parece que además de las comisiones de los organismos públicos de derechos humanos, hay un mecanismo jurisdiccional que tendría que estar viendo esto y es el juez de ejecución. El juez de ejecución, recuerden, no olviden esta maravillosa ley de ejecución nacional, la ley de ejecución, la ejecución nacional penal, que es maravillosa. Tienen que verla porque nos da muchas herramientas para poder entender. Yo creo que tendrían que ser los jueces de ejecución los que tendrían que estar monitoreando este tipo de situaciones. Hace como en junio de este año, fíjense que tuvimos un conversatorio con jueces de ejecución, justo porque, y aquí les voy a dar dos rubros, dos preguntas, más bien, sí, dos comentarios que creo que les va a servir para que lo analicemos. Miren, hay dos posturas sobre el papel que juegan los jueces de ejecución. Algunos dicen que los jueces de ejecución no pueden actuar de oficio, que tienen que esperar el impulso procesal que le den las partes, que le dé la persona privada de la libertad, su representante legal, su asesor jurídico, su defensor público, etc. Y hay otra postura que señala que los jueces de ejecución tendrían que estar actuando de oficio y que incluso tendrían que estar participando en las visitas que se hacen a los lugares, a los centros de privación de libertad, de privación de la libertad. Yo aquí les pregunto a ustedes, ¿en qué postura estarían ustedes? ¿Qué creen del juez de ejecución? A mí me parece, yo les doy mi punto de vista, me parece que es una ley maravillosa la ley de ejecución porque trae altos estándares. Sin embargo, efectivamente la ley de ejecución señala que la persona privada de la libertad tiene derecho a acudir al juez de ejecución. Pero yo pregunto, ¿qué pasa con aquellas personas privadas de la libertad que son, yo podría pensar que el 90% en situación de pobreza, en situación de abandono de la familia o ni siquiera de abandono, sino el hecho de estar privados de la libertad en otra entidad distinta donde están sus redes, sus vínculos familiares, sus redes comunitarias de amigos que pudieran auxiliarles o apoyarles, no pueden contratar un defensor de oficio, no tienen forma de decirle a su familiar, ve y habla con alguien que me traiga un asesor jurídico, no tienen forma de poder acceder a alguien que les apoye. ¿Qué pasa con estas personas? Ellas, ¿cómo pueden echar a andar a los jueces de ejecución? ¿Cómo si esto es de impulso procesal? En algunos otros lugares, en algunos países, el juez de ejecución se sale de su escritorio, actúa de oficio, visita los lugares de privación de la libertad. Algún argumento que alguien nos dio por ahí para no hacer esto es que entonces violaríamos la igualdad de las partes. Y yo aquí les pregunto, ¿hay una igualdad de las partes cuando una de las partes son las autoridades penitenciarias y en la otra son las personas privadas de la libertad? ¿Habrá igualdad de armas en un procedimiento? Cuando creo que hay un poco de asimetría de poder en el sentido de que las personas están privadas de la libertad. Y esto nos va a llevar a pensar, ¿necesitaremos una reforma a la ley de ejecución penal? Necesitaremos reformarla justo para poner de manera explícita la actuación. Justo también tendremos que estar sensibilizando para entender si hay igualdad de armas en un proceso donde yo, persona privada de la libertad, voy a ir a señalar que considero que se están violentando mis derechos como persona privada de la libertad.
creo que es una forma, en toda sociedad democrática, estos debates tienen que abrirse y tienen que abrirse para que podamos hacer lo mejor que se pueda el trabajo y para que podamos aprovechar lo mejor que se pueda estas leyes tan robustas que están, pero que a veces no nos permite aplicarlas justo porque tienen por ahí algunas lagunas jurídicas. Y además, transitar de este paradigma de donde los jueces no pueden salirse de su escritorio. Yo me acuerdo allá por los 90, cuando yo era estudiante de la carrera, se hablaba mucho de si el juez tendría que salirse de su escritorio e ir al campo, e ir al lugar de los hechos para poder tener mayor claridad de lo que estaba juzgando. Y solo se quedaba en ese debate, no se abrió más. Creo que es el momento de volver a abrirlo y de entender hasta dónde la postura de los jueces tiene que ser importante, si actuar de oficio o quedarse atrás. Entonces, pues ahí les dejo la reflexión también para que ustedes pues analicen y piensen y vean sobre qué postura se van, sobre si nada más los jueces tendrían que estar esperando que haya impulso procesal de las partes, entre ellas las personas privadas de la libertad, que son las que tendrían que estar echando a andar este mecanismo tan importante que su nombre lo dice, jueces de ejecución penal. Lo que están vigilando es no nada más a las personas sentenciadas que ya tienen una sentencia, sino a aquellas personas privadas de la libertad que están en un proceso penal y que tienen que ver con su sentencia, cómo están viviendo esta prisión, el sistema carcelario. Creo que eso es importante que lo analicemos. Bueno, seguimos. Las reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad del 90 dice que estarán estrictamente prohibidas todas las medidas disciplinarias que constituyan un trato cruel, inhumano o degradante, incluidas las penas de aislamiento, así como cualquier otra sanción que pueda poner en peligro la salud física y mental del menor. Si ya de por sí se habla que las personas adultas tienen que tener el régimen de aislamiento, tiene que ser una medida excepcional, muy bien regulada, justo para que no cause daños irreversibles en la salud, más que física, psicológica de las personas privadas de la libertad. Imagínense cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, de menores de edad que por supuesto pueden ser, de acuerdo con el 18 constitucional, ya pueden estar privados de la libertad en algún centro de privación de libertad ad hoc para su edad. Imagínense el daño irreversible que aún más se causa a una persona de esta edad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de la Cruz Flores contra Perú, Fondo, Reparaciones y Costas, en la sentencia del 18 de noviembre de 2004, dice: este tribunal ya ha señalado que en el derecho internacional de los derechos humanos se ha establecido que la incomunicación debe ser excepcional y que su uso durante la detención puede constituir un acto contrario a la dignidad humana, dado que puede generar una situación de extremo sufrimiento psicológico y moral para la persona detenida. Se habla que incluso, muchas veces se habla que incluso la propia detención por sí sola, cuando se desconocen los motivos por los cuales la persona está siendo detenida, si solo llega a ser detenida y llevada a algún lugar, causa, ya de por sí podría llegar a considerarse tortura. Lo ha dicho la propia Corte Interamericana. Las consideraciones de la Corte Interamericana sobre las condiciones físicas de la detención señala que el aislamiento en celda reducida, sin ventilación ni luz natural, y las restricciones al régimen de visitas constituyen formas de tratos crueles, inhumanos o degradantes. Esto lo dijo en el caso Loaiza Tamayo de Perú, Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese sentido, el aislamiento en estas celdas ha sido y sigue siendo en algunos lugares una práctica que no se ha podido erradicar y que tenemos, aquellas personas que estamos visitando los lugares de privación de la libertad, tenemos que ir erradicando. No podemos hablar que ha habido un avance, sí, claro, por supuesto, sí ha habido, pero sin embargo, yo aquí quiero poner algo sobre la mesa. No solo basta con que lo regulemos, no solo basta con que lo digamos, no solo basta con que tengamos una ley. Si las personas que trabajamos en las instituciones no nos apropiamos de los temas y además a ello, aunado a que en muchas ocasiones hay una rotación constante, sobre todo del personal penitenciario, que si ya está capacitado y vuelve a entrar otro, desconoce estas medidas y las vuelve a aplicar. Y si no hay una supervisión constante de los superiores,
por eso se vuelven a reproducir estas conductas. Y me parece que es algo que nosotros como organismos de protección y defensa de derechos humanos tendríamos también que estar poniendo en el ojo de nuestras recomendaciones, tanto particulares, generales, en todos los documentos que emitamos dirigidos a las autoridades penitenciarias, tendríamos que estar señalando esto. La capacitación y actualización permanente y constante del personal, no solo del que ya está, sino del que va ingresando, porque, insisto, hay una rotación, muchas veces no permite que un marco jurídico que podría parecer ya robusto se olvide y se deje a un lado y se vuelvan a reproducir estas prácticas, porque no leemos, porque no vemos que ya hay una disposición que nos está ordenando y porque muchas veces nos quedamos solo con reglamentos que ya están obsoletos, que ya no están dados a la luz de la reforma constitucional de 2011, el bloque de constitucionalidad, porque ya no, porque se nos olvida que hay un principio por persona y porque muchas veces los que conocemos el tema, también se nos olvida que tenemos que hacérselo saber a aquellas personas que no conocen de este tema, pero que trabajan con personas privadas de la libertad. Y me refiero al personal de custodia penitenciaria. Tenemos que también estar incidiendo en su formación, estar señalándoles que hay ciertos reglamentos que ya no son vigentes, que hay un principio que se llama pro persona, que implica que cuando se trata de proteger derechos fundamentales, tenemos que aplicar el marco más robusto. Si yo tengo un reglamento que era de reglas mínimas, que data de los 90s, y tengo una ley de ejecución penal muy reciente con los mayores estándares internacionales que están vigentes y que yo, persona, veo que una protege más que otra, tengo que aplicar la que le protege más. Y creo que también esa es una labor que como defensores y defensoras tenemos que llevar hacia esos lugares que visitamos. Y aquí les pongo lo que les hablaba. La Ley Nacional de Ejecución Penal en su artículo 42 establece: queda prohibido imponer medidas disciplinarias que impliquen tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el encierro en celda oscura o sin ventilación y el aislamiento indefinido o por más de 15 días continuos. Durante el aislamiento, la autoridad penitenciaria estará obligada a garantizar un mínimo de contacto humano apreciable, por lo menos cada 22 horas durante el tiempo que dure la medida, porque por la importancia del contacto humano. Dice, acuérdense que Aristóteles decía eso, el hombre, el ser humano es un sum politicón. La persona humana, los seres humanos, no podemos vivir en aislamiento. Somos seres sociales por naturaleza. Por eso sufrimos con un aislamiento. Y las personas privadas de la libertad no dejan de ser personas. Por eso el aislamiento tiene que estar debidamente regulado. La que sigue, los efectos. ¿Qué efectos tiene, como ya hemos dicho, el aislamiento? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Suárez Rosero contra Ecuador, en la sentencia de 12 de noviembre del 97, señaló que trae como consecuencia sufrimientos morales y perturbaciones psíquicas. La coloca en una situación de particular vulnerabilidad y acrecienta el riesgo de agresión y arbitrariedad en las cárceles. Efectivamente, aislada a la persona justo pone en el centro este grado de arbitrariedad. A veces a las personas que somos servidoras públicas se nos olvida que si bien en el derecho, en la administración pública, en el derecho administrativo, se habla de una facultad discrecional, también la discrecionalidad debe de tener límites. Si nosotros no le ponemos límites a una discrecionalidad, esa discrecionalidad hace que caigamos en el abuso y en la arbitrariedad. Las secuelas psicológicas que pueden tener las personas que son sometidas a aislamientos prolongados es la alteración del sueño, depresión, ansiedad, fobias, dependencia emocional, confusión, problemas de memoria y de concentración. De ahí la importancia de que las personas que trabajamos estos temas y que visitamos los lugares de privación de la libertad tengamos que estar insistiendo frecuentemente que la atención psicológica hacia las personas privadas de la libertad también es un factor importante y determinante en su reinserción social. No olvidemos, insisto, que son seres humanos que no pueden o no, es muy distinto que nosotros
estando afuera, sin estar privados de la libertad, decidamos o no ir con el psicólogo por muchos factores, entre ellos que se ha criminalizado mucho el ir al psicólogo o al psiquiatra. Inmediatamente en nuestra mente esa persona está mal. Y me parece que los que estamos mal somos la mayoría, porque quien va con un psicólogo es porque está atendiendo a su salud mental. Y esto nos debería obligar a todos y todas a ser responsables con nuestra salud mental. Pero a diferencia de nosotros que tenemos ese libre albedrío y esa capacidad de decidir si vamos o no con un psicólogo, con una psicóloga, si le damos atención a nuestra salud mental o no, las personas privadas de la libertad ni siquiera tienen esa capacidad de decidir, porque, insisto, esos derechos están supeditados a ciertas reglas y ordenamientos que el mismo centro establece. La propia atención médica, ni siquiera psicológica, sino médica, para ver cómo estoy en una situación física de salud, también pasa por todo un proceso de horarios, cuándo van los médicos, a qué hora me atienden, cómo saco mi ficha, cómo me formo, pero está supeditado al régimen, al propio régimen disciplinario que las propias cárceles establecen. Los efectos a largo plazo. La intolerancia a la interacción social después de un periodo de régimen de aislamiento es una incapacidad que a menudo impide que las personas se readapten con éxito a la vida dentro de la población carcelaria y limita enormemente su capacidad para reintegrarse a la sociedad cuando salen de prisión. De por sí ya ser una persona privada de la libertad ya conlleva un estigma social, un prejuicio social, y ese estigma y ese prejuicio social, por supuesto que las va a hacer víctimas de rechazo cuando puedan salir a la vida, a la sociedad de las que fueron, a la que antes pertenecían, antes de estar privados de la libertad. Pero imagínense aquellas personas que viven estas situaciones de aislamiento prolongado, aún más con esta situación, saliendo ya cargando con un prejuicio y un estigma, pero además con toda una autoestima, con toda la psique lastimada, va a ser todavía mucho más difícil que pueda darse esa reinserción social de la que tanto hablamos y de la que tanto se señala en nuestra propia Constitución. ¿Cómo es el aislamiento aquí en México? Les quiero comentar que en el 2015, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sacó una recomendación sobre las prácticas de aislamiento en los centros penitenciarios de la República Mexicana. Es la recomendación general 22, para que le echen por ahí un ojito si quieren ahí en el portal de la CNDH. Yo solo les voy a dar como unos hallazgos que encontré de esa recomendación. Ahí hablamos que de acuerdo con el diagnóstico de supervisión penitenciaria de 2014, sobre el sistema penitenciario nacional, 130 centros estatales penitenciarios varoniles mixtos y de mujeres y 20 centros federales fueron visitados. De esos, en 85 centros penitenciarios, no en todos los casos se respetó el derecho a la audiencia. Es lo que les decía, muchas veces se supone que el comité técnico tendría, para que haya un aislamiento, no tendría que ser discrecional, tendría que pasar por un mecanismo, por un cuerpo, en este caso colegiado, que es el Comité Técnico de los Centros de Privación de la Libertad, que pudiera analizar y escuchar a la parte antes de imponer la sanción. No siempre se realiza certificación de integridad física. Esto es, no se sabe la situación en la que está la persona. Durante el cumplimiento de la corrección disciplinaria, el trato a las personas privadas de la libertad no se apega a unas condiciones de vida digna. ¿En qué sentido? ¿Qué se entiende por vida digna dentro de un sistema carcelario, por supuesto? ¿Qué podemos entender por esto? Pues unas celdas que no estén en condiciones de hacinamiento, unas celdas que no estén oscuras, unas celdas que no permitan que el frío en aquellas sentidas donde hace mucho frío traspase, unas celdas que les permita dentro de la propia condición carcelaria, porque hay que entenderlo, porque luego hay personas detractoras que dicen, bueno, pues entonces nos vamos a dar un premio. No se trata de hablar de eso, se trata que en la misma situación carcelaria las condiciones sean lo más dignas posibles que la propia situación carcelaria pueda dar.
En estos 85 centros penitenciarios se suspende la visita, así como cualquier tipo de comunicación, sin notificar a los familiares de la corrección disciplinaria impuesta. Muchas veces los familiares van a la visita y también creo que es algo que nos toca a nosotros hacerle ver a la propia a las propias autoridades penitenciarias. Muchas veces las personas que van a visitar a sus familiares, aquellos que todavía pueden tener posibilidades de que los visiten sus familiares, muchas veces guardan todo su dinero o van ahorrando para poder hacer estas visitas porque van de lugares muy remotos. Y si no se les notifica, si no se busca una forma de hacerles ver, de decirles no va a poder tener estas visitas, estas personas también pues llegan y también se encuentran ante una situación de desventaja donde tardaron en primera en guardar su dinero, llevarle algo a su familiar, porque finalmente, aunque para los demás digamos, bueno, pero ¿por qué le llevas si es una persona que está privada de la libertad porque cometió un delito? Pues no tenemos que pensar en los otros, en cómo esas familias no dejan de verlos como lo que son sus familiares y por eso hacen viajes muy largos, les llevan de comer y cuando no les avisan, también me parece que es algo que tendríamos que trabajar, porque el no avisarles también les crea una cierta situación de incertidumbre a ambas partes, tanto a la persona privada de libertad como a la persona que la está visitando. El Sistema Penitenciario Nacional, de acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la CNDH de los años 2011, 2012, 2013 y 2014, y con el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional emitido por la CEGOV, establece que hay 387 centros de reclusión, de los cuales 285 dependen de los gobiernos estatales, 74 de autoridades municipales, 11 del gobierno del Distrito Federal y 17 del gobierno federal, incluyendo 3 prisiones militares. Igual de acuerdo con ese mismo diagnóstico, en 10 estados de la República Mexicana, el uso del aislamiento está establecido como instrumento de sanción en sus leyes de ejecución, mientras que en 22 entidades se encuentran en su reglamento. Las prácticas de aislamiento como sanción, medida disciplinaria o como medida de protección. De acuerdo con el diagnóstico penitenciario, lograron detectar que en estos centros el aislamiento se utiliza de esta forma, como la sanción o medida, como medida de protección y como un internamiento cotidiano. El aislamiento como corrección disciplinaria o como medida de protección fue aplicado a 20,774 personas privadas de la libertad. En cuanto a la normatividad de las entidades federativas, se prevén también distintos periodos de tiempo para la aplicación del aislamiento entre los que se encuentran. Hay máximos de 5 días con posibilidad de ampliarse a 15 en casos de reincidencia, así como de 8, 14 y 30 días o más según la infracción cometida por la persona privada de la libertad. Los estados de Aguascalientes, Durango, Nayarit, Querétaro y Sinaloa, en sus respectivas normas secundarias que rigen los centros penitenciarios, establecen la sanción como medida disciplinaria, pero no prevén su temporalidad y se lleva a cabo en la misma instancia o en un módulo destinado a sancionados o sujetos a protección. Y aquí les quiero volver a comentar, si ya tenemos una ley de ejecución penal que está dada bajo los más altos estándares internacionales, que recoge las observaciones de Naciones Unidas, donde nos está diciendo que el máximo de aislamiento de días tiene que ser 15 días, como vemos, siguen habiendo lugares aquí, por ejemplo, en algunos que van de hasta 30 días, según la infracción cometida por la persona privada de la libertad. En algunos casos no se prevé la temporalidad. Eso me parece que ese vacío crea además una incertidumbre hacia la persona privada de la libertad porque no sabe cuándo va a vencer o cuándo va a acabar esa sanción, ese aislamiento que les están dando. Y luego, dentro de las medidas que yo les decía que hay las de protección, también estas se escudan incluso. Una medida que me acuerdo mucho allá cuando empezaba el problema, cuando se empezó a visibilizar mucho la situación de VIH y sobre todo de las personas privadas de la libertad, lo primero que se hacía era aislarlas en unos lugares, pero fuera, o sea, no se les permitía ningún
tipo de contacto físico, o sea, estaban de verdad aisladas completamente, no se les sacaba ni siquiera a que les tocara un ápice de rayo del sol, no había un contacto, no es que se justifique, se entendía un poco porque se desconocía los efectos. Sin embargo, las medidas que se tomaban eran extremadamente nocivas para las personas porque, insisto, estaban completamente aisladas. El contacto era nulo completamente. Estos son los datos que grosso modo nos arroja esta situación que les decía, la recomendación de la CNDH. Y durante las visitas que realizó esta Comisión Nacional en 2011, 2012, 2013, 2014, ya como mecanismo nacional, recordemos que el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura inicia en el 2007, pero se adscribe a la tercera visitaduría, no inicia como un organismo autónomo, no lo hace como tal a las visitadurías, sino que pasa a ser como una especie de programa de la tercera visitaduría. Por lo tanto, prácticamente las visitas estaban dadas en el mismo tenor, y esos son los resultados que se lograron obtener en estas visitas, o las observaciones que se tuvieron. En la mayoría de los casos, las sanciones son por personal de seguridad y no por el Consejo Técnico Interdisciplinario, quien está facultado para ello. Se pasa por alto el derecho de audiencia y se aísla a la persona privada de la libertad antes de que se celebre. Las resoluciones no se encuentran ni fundadas ni motivadas. Entonces, imagínense, yo soy una persona privada de la libertad, veo que mi resolución no me satisface, ¿cómo voy al juez de ejecución si no tengo las mínimas herramientas para poder acercarme a un defensor de oficio, a un asesor jurídico que las comisiones ejecutivas me pueden dar? ¿Cómo lo hago? En mi experiencia, el haber pasado por la SEAP y haber lo que hacía es que recibía miles y miles de cartas de las personas privadas de la libertad donde exponían su caso, las que bien me llegaban, porque algunas pues no, simplemente no podían llegar. Igual, durante esas visitas no se les informa sobre la duración de la medida, la cual generalmente no es proporcional a la falta cometida, violando los principios de proporcionalidad y legalidad. Se omite la notificación correspondiente a la persona sancionada, en aquellos casos donde se hay. No se informa sobre la duración de la medida, la que decíamos, la cual no es proporcional y no cumple con los principios de proporcionalidad y legalidad. La Corte Interamericana sobre el aislamiento ha dicho, en el caso Castillo, Petrucci y otros en Perú, sostiene que el aislamiento prolongado y la incomunicación coactiva son por sí mismos tratamientos crueles e inhumanos, lesivos de la integridad psíquica y moral de la persona y del derecho al respeto de la dignidad inherente al ser humano. En el 2021, la CNDH hizo un diagnóstico, la tercera visitaduría continúa con su diagnóstico. Ya el mecanismo, como recordarán y como lo hemos platicado en el 2017, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura pasa a ser una instancia independiente de las visitadurías, incluso pasa a tener su propia ley, una ley general y su propio comité técnico, porque se establece que debe de tener autonomía técnica y presupuestaria para poder operar de la mejor manera en materia de prevención de la tortura. Aquí les presento unas gráficas donde nos habla de las personas sancionadas o en aislamiento en el Ceferezo con un 80%, en centros penitenciarios estatales tenemos hasta 744. El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria dice que los estados con mayor número de cerezos con deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de aislamiento son Zacatecas, Veracruz, el Estado de México y Guerrero. Las visitas que realizó el mecanismo durante 2022, que ha realizado es de enero a septiembre del 2022, se ha entrevistado a 1,047 personas privadas de la libertad en cerezos y ceferezos. Del total, 310 han recibido medidas disciplinarias. 214 de estas medidas disciplinarias han sido en cuartos de aislamiento, donde hemos
visto que de repente tampoco la sacan a caminar, no tienen mucho contacto con otras personas. Algo que también se ha visto es que el aislamiento suele utilizarse más en hombres que con mujeres. El informe A066-268 del redactor especial hace una serie de recomendaciones sobre el aislamiento. Y las recomendaciones son respetar y proteger los derechos de las personas privadas de la libertad, manteniendo al mismo tiempo la seguridad y el orden de los centros de detención. Es lo que les decía. Yo concuerdo con la seguridad nacional, creo que es fundamental, pero ¿cómo podemos entender la seguridad nacional, pero también entender que no se menoscaben los derechos? Algo tenemos que hacer para que haya un equilibrio entre el respeto y la protección de los derechos humanos y la seguridad nacional y la seguridad, por supuesto, de los lugares de privación de libertad. Revisar periódicamente el sistema de reclusión en régimen de aislamiento. Aquí será importante, sobre todo me parece que se tendrá que, aparte de que hay una ley general, se tendrá que trabajar con las leyes secundarias de cada entidad para que sean acordes con los estándares que marca la Ley Nacional de Ejecución Penal. Aumentar el nivel de contacto psicológico y social significativo de los detenidos en régimen de aislamiento. Lo que decía, tenemos que seguir impulsando que haya atención psicológica hacia las personas privadas de la libertad. Elaborar y aplicar sanciones disciplinarias alternativas para evitar la aplicación del régimen de aislamiento. Dentro del aislamiento, dentro de la cárcel, también tienen que haber medidas excepcionales y tendría que ser como la última ratio el aislamiento para las personas privadas de la libertad. Abolir la aplicación del régimen de aislamiento a niños, niñas y adolescentes y las personas con discapacidad mental o discapacidad psicosocial es otra de las observaciones en el informe del relator de Naciones Unidas. Dentro de los principios que se deben tener en cuenta es adoptar garantías personales mínimas. Las condiciones físicas y el régimen penitenciario de aislamiento y en particular su duración deben guardar proporción con la gravedad de la infracción penal o disciplinaria que se impone. Esto es, se debe acabar la discrecionalidad y se debe de evitar que las personas, las autoridades penitenciarias, sobre todo las de custodia penitenciaria, sean las que impongan sanciones. El régimen de aislamiento nunca se debe aplicar ni autorizar su continuación, excepto cuando se pueda determinar positivamente que no causará un daño o sufrimiento grave, sea físico o mental. Todas las evaluaciones y decisiones adoptadas con respecto a la imposición del régimen de aislamiento deben quedar claramente documentadas y estar fácilmente disponibles para la persona detenida y para su abogado. Y bueno, con esto ya terminamos esta presentación que yo espero no haberme pasado, creo que ya me pasé, pero pues no sé si Mariana habrá preguntas, respuestas, no lo sé. Muchas gracias, maestra, muchas gracias. No creo que estamos en tiempo todavía. Le agradecemos mucho esta participación, de esta plática, sobre todo que nos habla de un tema poco visto, pero muy importante para la sociedad en general, ya que como usted bien dijo, si se ejercen medidas orientadas a la reinserción social, que en un momento dado ponen en riesgo la psicología y la moral de quienes están dentro de los centros de reclusión, pues es complejo que puedan reinsertarse. Habría preguntas y finalizar, concluir con el presidente que dé las palabras finales. Hay dos preguntas ya aquí en el chat que me gustaría leer rápidamente, si me permite leerlas y ya para que usted las conteste. Y dice, maestra, ¿alguna normativa que regule el número de personal en salud mental que debe existir en los CERS dependiendo del número de población? Hay ciertos reglamentos, como acuérdense que el 124 constitucional nos dice del criterio residual o facultad concurrente, ¿no? Cada entidad es soberana y cada una establecerá. Me parece que había reglamentación en ese sentido. Sin embargo, creo que lo que se busca es que haya una atención, tan solo ya por un ejemplo, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, el personal médico y de psicología depende de la Secretaría de Salud. Entonces, ella es la que manda a los centros, en este caso a los centros penitenciarios locales, es quien determina el número de personas, en función del número de personas que tiene el lugar de privación de la libertad, manda médicos que pudieran estar dando la atención
continua a las personas que ahí se encuentran, tomando en cuenta que hay también hay egresos e ingresos, de repente pueden ser más ingresos que egresos. Entonces, en general, me parece que no hay como tal, sino que queda una discreción de ir viendo cada uno. Lo que sí tendría que hacerse es que se tendría que estar regulando esta situación que permita dar una atención médica lo más constante. En algunos casos no están dentro de los mismos lugares de privación de la libertad, sino que hay una serie de calendarios y de visitas. Aquí, ¿qué sería lo importante? Sería lo importante que las visitas sean periódicas y que permitan atender al mayor número de personas privadas de la libertad que requieren atención. Y lo más ideal es que se tendría que ser no atención ya como en el momento, sino apostar también a la prevención, visitas médicas, pero también psicológicas, no olvidemos la salud mental, preventivas. Gracias, maestra. Hay otra más, dice, ¿alguna línea de investigación sobre las prácticas de aislamiento que son implementadas como terapia de conversión para corregir la orientación sexual e identidad de género? Esa es una, si me permite le leo rápidamente la otra y culminaremos. ¿Cuáles serían las sanciones disciplinarias alternativas que se proponen? ¿Cómo se puede monitorear el correcto contacto psicológico? Es la segunda. Ok. La que veo que dice que alguna línea de investigación sobre prácticas de aislamiento. ¿A qué se refiere con una línea de investigación? Le voy a decir lo que hemos hecho desde el mecanismo. En el mecanismo nos hemos reunido incluso con otros mecanismos que forman parte del sistema de Naciones Unidas, con el propio subcomité, justo para determinar, porque el protocolo facultativo en su artículo 4 define qué se entiende por lugares de privación de la libertad. En el caso mexicano, esto lo trajimos a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura en el artículo 5, donde define qué son los lugares de privación de la libertad, qué se entienden por lugares de privación de la libertad, y a su vez en el artículo 2 del reglamento del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que también decimos qué se entiende por lugares de privación de la libertad. Y para nosotros, un centro de terapia de conversión es un lugar de privación de la libertad a la luz de la ley general, donde se pueden cometer actos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. La experiencia que este mecanismo ha tenido para poder visitar estos lugares de privación de la libertad ha sido casi nula. Y les voy a decir por qué. Porque en una entidad, nos llegó una noticia que en una entidad estaban proliferando, y además hablamos con organizaciones de la sociedad civil para que nos pudieran decir de esa entidad donde nos estaban hablando de los lugares de terapia de conversión, para que pudiéramos saber dónde estaban, nos pudieran decir qué lugares tenían identificados, y pues lamentablemente no hay, nos dimos cuenta que están disfrazados. Tan solo ya por un ejemplo, vimos que hay un spa donde pues llegan familias completas al spa, y eso de entrada nos dio un poco de sospecha, de entender por qué. Y bueno, estuvimos haciendo una serie de indagaciones y prácticamente nos dimos cuenta que era un lugar de terapias de conversión, solo que como ya están prohibidos, no es tan fácil que los podamos identificar. Entonces, cuando se habla de alguna línea de investigación sobre las prácticas de aislamiento, no hemos podido ingresar a estos lugares de privación de la libertad de terapias de conversión, pero por sí solas, estos lugares y el que lleven a las personas ahí, independientemente de si son completamente aisladas, pero sí están privadas de la libertad ahí porque no tienen su libre deambulación, es una tortura, se constituye una tortura para nosotros. El mecanismo tiene esta postura. Y la otra, ¿cuál era? Perdón, Mariana. Era, maestra, la que dice, ¿cuáles serán las sanciones disciplinarias alternativas que se proponen? ¿Cómo se puede monitorear el correcto contacto psicológico? Ok. Yo llegaría a pensar, a ver, una persona que está privada de la libertad, ¿no?, que transgrede el reglamento, ¿por qué pensar directamente en aislarla? Quizá a lo mejor sí le prohíbo la visita. Ajá. No, por un mes no vas a tener visita, pero no te voy a aislar, no además de que no vas a tener la visita, te voy a aislar, ¿no? No vas a tener visita. Y ella puede tomar el teléfono, comprar su tarjeta y hablarle a la familia, oiga, mire, pero no va a tener visita. Ese va a ser su castigo. Otro castigo que podría ser, que se puede hacer, bueno, yo hago una actividad que me fascina, ¿no? Durante un mes, 2 meses, no vas a tener acceso a esa actividad. Y así podemos ir viendo varias dependiendo de los centros, porque recuerden, tenemos que pensar
No podemos pensar que las actividades puedan ser las mismas en ciertos lugares de privación de la libertad, de lugares como en el norte, que lugares como el sur, donde las prácticas, por ejemplo, yo pongo un ejemplo, ¿no? Oaxaca. Oaxaca, ahí de entrada, el deporte por naturaleza es el básquetbol. Y a lo mejor una persona privada de la libertad va a querer a jugar básquetbol, te va a gustar porque ya lo trae. Ajá. Entonces, si se porta mal, le voy a quitar el básquetbol. Pero si yo voy a otra entidad donde el básquetbol no es significativo y quiero castigarla con básquetbol, porque de repente se le ocurrió meterse, pero no es significativo, a lo mejor no va a ser un castigo. Como que también tenemos que ir viendo de qué lugar de privación de la libertad se da, cuáles son las formas más cotidianas de recreación o de reinserción de actividades culturales, laborales, educativas que se pueden llegar a hacer y con cuáles puedo yo sancionar sin llegar a un aislamiento. O moderar, o sea, recuerden que el aislamiento tendría que ser la última ratio. ¿Es una forma de sanción? Sí. Tampoco ni la Corte Interamericana se ha pronunciado, ni el relator de Naciones Unidas por eliminarla. Lo que están diciendo es que sea la última ratio y que sea lo mínimo de su uso, justo para evitar la arbitrariedad y la discrecionalidad. Ahora bien, además de limitar su uso, también tenemos que enfocarnos nosotros en ver cómo se regula, cómo se está regulando para que no quepa tanta discrecionalidad. Si ya hay una ley de ejecución penal que marca 15 días, quizá tendríamos que empezar en nuestras entidades a trabajar la armonización legislativa con los reglamentos y con la normatividad interna de los lugares de privación de la libertad que les permite entender que el techo máximo de una sanción de aislamiento son 15 días. No más. De lo contrario, estamos propiciando tortura y malos tratos. Y eso es parte de lo que el mecanismo hace. Acuérdense que la prevención es directa e indirecta. Y la prevención directa justo va a eso, a detectar factores de riesgo que pueden propiciar tortura. A lo mejor yo no me doy cuenta que ya hay una ley de ejecución penal que dice esto y mi reglamento dice 30 días. Y que tengo que armonizarlo a la luz de los estándares internacionales, porque además me lo marca una reforma constitucional de 2011 que habla de un bloque de constitucionalidad y que debe de proteger los derechos humanos de las personas, ¿no? Pues yo creo que es todo, ¿verdad, Mariana? Maestra, muchísimas gracias por su participación. Abriría el micrófono para el presidente, que es el quien da los comentarios finales y el reconocimiento. Adelante, presidente, por favor. Muchas gracias, maestra Vilma. Realmente valoramos mucho su generosidad de compartir con nosotros esta plática que, además de ser un tema muy sensible, pues es un reto para quienes trabajamos en la protección y defensa de los derechos humanos, porque efectivamente yo creo que lo dijo usted muy claro y de manera reiterada, la discrecionalidad conduce al abuso y es indispensable que este tipo de sanciones pues estén reguladas. Y en mi intervención inicial comenté que parte de nuestro trabajo, un sentido importante de nuestro trabajo, es reducir esa brecha que existe entre la norma y lo que realmente la sociedad vive, entre los reglamentos que pueden haber en los centros de privación de la libertad y lo que la persona privada de su libertad en realidad vive. En esto hay una brecha, una distancia enorme sobre la cual tenemos que trabajar y como usted lo señaló, trabajar de manera preventiva. Yo creo que ese es el enfoque más importante en materia de derechos humanos, porque no se trata de encontrar una sanción o una llamada de atención a la autoridad por haber violado
derechos humanos, haber vulnerado los derechos de una persona, ya sea privada de su libertad o no, pero creo que todos estamos convencidos de que el objetivo es que no se vulneren los derechos. Y le hicieron una pregunta muy interesante que coincido totalmente con usted en cuanto a los mecanismos alternativos de corrección a la indisciplina, a las faltas de disciplina de la persona privada de su libertad. Pues también lo deseable sería que no se diera, que pudiera trabajarse con un equipo profesional de psicólogos, que desde luego entiendo que no lo tenemos, como bien señaló usted al inicio de su plática, en el mensaje de Nelson Mandela, de cómo medir o cómo evaluar a las naciones. Pues efectivamente en nuestro país tenemos un porcentaje muy alto de personas en situación de vulnerabilidad, y las personas que ya están privadas de su libertad. Estaba yo revisando algunos datos del INEGI, pues en su mayoría, ¿sí? No tienen ni siquiera la educación básica, es decir, no llegan a nivel de secundaria. Esto es muy preocupante porque se trata pues de la incomunicación como medida con personas que de por sí ya están siendo aisladas de la vida de la sociedad, aisladas de la posibilidad de desarrollo. Pero no solo por estar privados de su libertad, sino desde antes. Entonces, sí es realmente un tema muy sensible. Yo le agradezco muchísimo. Me dice Mariana que me toca a mí hacer el reconocimiento, pero yo estoy seguro que el reconocimiento lo damos todas y todos quienes tuvimos la oportunidad de escucharla, y le voy a pedir a la maestra Mariana que lo presente de manera virtual, a reserva de enviárselo, ¿sí? De enviárselo físicamente, maestra, y decirle que es un tema que no se agota en una plática. Yo creo que tendríamos muchísimo que platicar, pero yo le agradezco porque se logró el objetivo más importante: visibilizar las prácticas, ¿sí?, que pueden implicar vulneraciones a derechos humanos, y que es como el principio básico. Primero necesitamos verlo, no hacernos de los desentendidos. Hay que visibilizarlo para poder atenderlo. Yo le agradezco muchísimo, le reitero mi saludo respetuoso, y le pido lo haga extensivo a las personas que le apoyan dentro del mecanismo. Muchísimas gracias, maestra Vilma. Un saludo a todas y todos, y nos vemos, Dios mediante, el próximo lunes. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a todas y todos quienes nos acompañaron el día de hoy. Nos vemos el próximo lunes. Gracias, maestra, gracias, presidente, gracias a todas y todos.